Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 y 8. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Y leemos el nombre de Jesucristo. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis, eran testigos. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Levante su mano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, como todos los días, Señor, reconociendo que tú estás aquí. Eres un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro, lleno de amor, lleno de misericordia, Señor. Y tú quieres que todos nosotros, de ninguno, Señor, se aparte de este camino. Tú quieres que todos estemos humillados de corazón todos los días, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Pero también sabemos, Señor, que no somos dignos como seres humanos, siempre pecamos. Hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Por eso, Señor, venimos humillados de corazón, reconociendo que somos pecadores. Perdónanos de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar, justificar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú tienes el control de lo que estamos pasando. Creemos que has empezado la buena obra en cada uno de nosotros y creemos que la vas a perfeccionar hasta que tú vengas. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y declaramos por fe una vez más, porque esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, no, gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. El título es sometiéndonos a la palabra de Dios. Porque es Dios el que habla, el que manda a someterse a lo que Él va a decir. Porque yo no me voy a someter a Dios si es que no escucho qué me está mandando. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel que les venía muchas cosas porque ellos no querían someterse a Él, a las palabras que Él les mandaba hacer. Por eso que vino su ira, porque ellos no se sometían. ¿Y qué es someterse? Someterse, un sinónimo es fiarse, sujetarse, es rendirse, es obedecerle. Entonces ahora, acá hay una cosa, hay dos maneras de someterse. Hay una manera de someterse que es de manera voluntaria y otra a la fuerza. Mire, ahí en el ejército cuando una persona quería servir al cuartel, lo primero que hacían en ese tiempo de los 80, cuando no había lo que hay hoy, derechos humanos, era un servicio que era obligatorio. Pero muchos no querían servir. Los levaban o venía papá y mamá y los traían a la fuerza, para que ahí en el cuartel los golpeen, los maltraten y los saquen diferente. Pero también había gente que servía por voluntario, ¿me entiende? Así como yo me presenté voluntario, no porque me trajeron, yo me presenté. Entonces ahí yo vi que aquel que se metía voluntariamente, entonces esa persona obedecía y se sujetaba y empezaba a hacer las cosas que decían las personas. ¿Por qué? Porque era voluntario. Lógicamente que dentro del servicio, dentro de todo eso había, como es quien dice, el ser juguetón. Como yo tenía 16 años recién, joven, entonces me gustaba ser revoltoso, juguetón, contestar, hacer bulla dentro del grupo, ¿no? Porque era el menor de toda la promoción. Pero era voluntario. Y me iba bien si obedecía, salvo cuando hacía escándalo, hacía cosas que no debía hacer en grupo porque era menor de edad. Pero había gente que estaba involuntariamente, que lo habían llevado o que lo habían traído sus padres para que lo cambien. Ellos no estaban. Se agarraban siempre, ¿por qué? No, pero no es así, levántate, no, que yo me levanto en mi casa tarde, y agarraban a golpes, patadas y puñete y los obligaban a someterse. Por eso que muchos venían el fin de semana, se salían a la calle después de 3 meses y ya no regresaban. ¿Por qué? Porque no habían venido voluntarios, era obligado. Y se rebelaban, eran rebeldes a las órdenes de los superiores, porque no querían servir, solo que los habían llevado, los habían traído sus padres.
Es lo mismo hoy en día, hermanos, y antiguamente también fue lo mismo. Hay mucha gente que sí creían en Dios, pero que venían por necesidad. ¿Por qué? Porque tenían temor al Señor humanamente y porque no querían perder la ayuda del Señor a las cosas que les daba. Y no era algo voluntario, era algo obligado. Por eso que dice que se rebelaban. Hoy en día está pasando lo mismo, hermanos. Por eso que el Señor le mandó al pueblo de Israel por Moisés: dile que me sirvan voluntariamente. Que no sea por obligación, que no sea porque necesitan de mí, que sea voluntariamente. Y hasta hoy en día también me dice lo mismo, porque la gente también no le sirve voluntariamente. Le sirven a Dios por sus problemas o porque necesitan algo de Él. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sea un servicio voluntario. Aplauda al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 35, mire qué dijo. Alabado sea el Señor. Capítulo 35, versículo 29, vamos a leer. Amén. 35, 29. Bendito y alabado sea el Señor. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, ¿qué? Voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Él mandaba lo voluntario, por eso que dice que ellos traían de corazón voluntario. Y eso se lo recibía el Señor. ¿Por qué? Porque Él mandó y Él mandaba. Y si traían voluntario, ahí no dice que trajeron de manera obligada o a la fuerza, sino que trajeron hombres y mujeres. No dice todo el pueblo de Israel, dice ciertos hombres y mujeres que creyeron, porque acá están los elementos para poder someterse. A ver, la vez pasada les hablé un poquito acerca de cómo uno tiene que someterse. Tienen tres partes. Primeramente está el creer de corazón, porque dice que es un corazón voluntario. Dice en Romanos 10 que con el corazón se cree. Los que creían en Dios, de corazón creían. Entonces ya tenían esa convicción que Dios les estaba mandando algo para su bien, no para su mal. Por eso dice que en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se cree y la convicción. Estaban seguros que Dios estaba mandando eso y que tenían que hacerlo. Y no solamente era la convicción, el segundo paso que ellos tomaban eran que ellos tenían que disponer su corazón, la disposición. La mayoría de cristianos tienen la convicción, creen en Dios y también están dispuestos. Pero en el tercer paso, hermano, para poder obedecer a lo que el Señor manda, en la decisión le fallan. Porque no solamente busca que usted le crea, sino que también esté dispuesto y que también tome la decisión. Mire qué dice la palabra. Según de Crónicas 19:3. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 19, versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar. Has dispuesto. ¿Qué dijo en Daniel 10:12? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, disposición, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hasta ahí es bonito, porque ahí el pueblo de Israel le dijeron, ¿sabe qué? Aquellos que creen en Dios, aquellos que quieren que Dios los bendiga, que Dios los lleve a lo que Él ha prometido, tienen que de su corazón voluntario traer. Porque el arca del testimonio necesitaba traer ofrendas para que se pueda construir, para que sea construida el arca. Entonces no todos trajeron. Dice que habían hombres y mujeres que creyeron, tuvieron esa convicción de corazón, creer que Dios les hablaba y estaban dispuestos. Por eso dice que tomaron la decisión de ¿qué? De traer las ofrendas voluntariamente para el arca del testimonio. Porque es muy diferente, hermano, un hombre y una mujer que le quiere servir y que dice que cree en el Señor y dice que está dispuesto.
Que no quieren traerle lo que el Señor pide, especialmente su vida. ¿De qué vale, hermanos, traerle un mensaje, un cántico o hacer un servicio si no le das tu vida? Porque hay cristianos en todo el mundo que solamente en los privilegios están ahí, pero después que no hay privilegio ya no quieren venir. Aplauda al Señor. Y yo conocí muchos que solamente los privilegios estaban, acá no están, en otras iglesias. Estaban ahí, hermanos, temprano para el privilegio, pero después que no les tocaba, no ven, hermanos. Y eso no, por eso dice el Señor que primero tienes que, 3 elementos para que tú puedas someterte. Tienes que estar seguro de corazón, que Dios te está hablando y que es para Dios lo que vas a hacer. Luego tienes que disponer tu corazón, la disposición de corazón. No hay nada de la boca para afuera, porque la mayoría dice, yo creo, estoy dispuesto, dice. Pero en tomar decisión no lo hacen. Porque lo que Dios quiere es la decisión. Si no, vamos a Jonás. Jonás era un profeta. Jonás creía, tenía la convicción. Jonás tenía la disposición, por eso le sirvió. Pero cuando le mandó, anda allá a Nínive, ¿qué hizo? No decidió obedecer al Señor, que decidió hacer lo que su carne quiere. No había sometimiento. Y acá el pueblo de Israel dice, tomaron esa decisión de ¿qué? De traer lo que el Señor dijo. Pero ¿quiénes trajeron? Ahí está el Señor quiere que sea voluntario de corazón. Y cuando uno lo hace voluntario de corazón, es porque en su corazón hay amor. Amor. Cuando uno trae algo para Dios con un corazón voluntario es porque lo ama. Nadie trae algo obligado. Es como un hombre y una mujer, ¿no? Usted no le va a traer algo. Hay personas, bendito sea el Señor, que traen por compromiso, por obligación. Hay maridos, hermanos, que traen a la mujer un regalo porque le sacaron la vuelta. Traen a la casa, amor, te traje porque te amo, pero vienen de ser infieles. Vienen de hacer algo en la calle. Eso no se trata. Hay hombres que traen por amor a la esposa una rosita, un chocolatito, un beso, un abrazo, pero con el corazón. Porque está estimulado a amar a la persona. ¿Me entiende? Esa clase de ofrendas es que el pueblo de Israel se acercaban al Señor, muchas veces de labios. Solamente decían que amaban a Dios de la boca para afuera. Pero habían hombres y mujeres que sí. Que eran estimulados de adentro el amor hacia Dios, que traían. Por eso estos hombres y mujeres que trajeron acá, dice que trajeron voluntariamente a Dios. ¿Por qué? Porque tenían la convicción, tenían la disposición y tomaron la decisión, porque tenían amor a Dios. Mire que dice el versículo más anterior. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 35. Santo es para siempre el Señor. 20-21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y ¿quién vino? Y vino todo varón. No dice todos, y vino todo varón. A quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Se da cuenta? Lo hicieron por amor. Estaban estimulados hacia Dios, amaban a Dios. Por eso que era un corazón voluntario, un corazón que estaba decidido, estaba a disposición de Dios. Porque es el amor el que nos hace obedecer a toda la ley, hermanos. ¿Y dónde se consigue que se estimularon al amor? Dice, ¿dónde de corazón que se estimuló? ¿Dónde se estimula uno? ¿En la calle? Cuando estaban con los hermanos. Todo cristiano, y en ese tiempo también por eso el Señor mandaba que todos estén juntos, que todos escuchen la ley, que todos sientan lo mismo, que todos lloren, que todos hagan sacrificio. Todos tenían que hacer lo mismo para que se estimulen al amor. Pero había gente, pero como ya está hoy en día, ¿no? Que están, que yo digo, en ese tiempo si hubieran habido tiendas, hubiera habido trabajos, hubiera habido discotecas, hubieran habido lo que hay hoy en día, ¿cómo sería el pueblo de Israel?
Mire, el Señor es tan sabio que los llevó al desierto. ¿A dónde van a buscar cine, discoteca, baile, televisor y todas esas cosas? ¿Qué sería que nos lleven nosotros al desierto? A ver si se van a mirar la novela y hacer lo que hace acá. Estoy seguro y convencido que se muere en el desierto la mayoría. Porque extraño, hermano, si en la mina, no, hermano, gente que iba a trabajar conmigo, no soportaba estar 10 días ahí sin ver el televisor, ni la música, esas cosas. No veo gente, no sé, no me siento bien, extraño, y la gente que pasa, los carros, la música, extrañas. ¿Se da cuenta, no? Mi Señor es tan sabio que se tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para que se estimulen, hermano. Porque una cosa es decir que somos hermanos y otra cosa es que usted demuestre que somos hermanos. Aplauda al Señor. Es muy diferente, hermano. Por eso le he dicho, ¿no? Cuando un hermano nuevo viene a la iglesia, una persona que no es de la iglesia, que viene y quiere congregar y quiere conocer a Dios, siempre viene huraño, ¿no? O medio, como quien dice, ¿no? Como no conoce a nadie, siempre se sienta atrás. Y tiene vergüenza y te saluda con la mano de lejos o con los labios, nomás dice buenas noches, porque no tiene esa confianza, no se ha estimulado al amor entre hermanos. Por eso dice que nosotros tenemos que congregar todos los días. ¿Para qué? Para que se vaya esa duda. Para que se vaya esa vergüenza, para que se vaya esa falta de confianza, para que se vaya esa falta de comunicación. Y como si todos los días no vemos, entonces nos vamos a llegar a estimular al amor y las buenas obras. Por eso el Señor fue sabio, hermanos, y se lo llevó al desierto al pueblo. Un día vamos a hablar de ese tema. Se lo llevó allá para estimularse entre ellos al amor y las buenas obras. Pero como sabe, siempre había ahí gente infiltrada, ¿no? De parte del enemigo, que siempre quería amotinarse, que siempre inducía al resto a rebelarse, a gritar, a hacer cosas que no deberían hacer. Y en vez de estimularlos a amarse, a creerle al Señor y amarlo al Señor, los estimulaban a rebelarse a Moisés y a Aarón y a Dios. Por eso el Señor dice en Hebreos 10:24, vamos, alabado sea el Señor, porque es un buen punto para estimularnos y poder someternos a Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 y 25. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día... Por eso mi Señor se los llevó al desierto. Porque si los tenía por las ciudades, cada uno buscaba pues su necesidad humana. Yo me voy a vivir con la tía Julieta. No, yo me voy a ver con mi primo por allá que tiene tonto. Ahí voy a estar, no me va a faltar comida, no me va a faltar ropa. No, allá me voy, ya tiene televisor plasma 24, voy a mirar todo el día. Cada uno viene a buscar pues su placer. Entonces mi Señor, para llevarlos, para que se estimulen, los llevó al desierto. Quieran o no quieran, ahí tenían que hablar, compartir, se amargarían, discutirían. ¿Qué sería, mis hermanos? Pero es ahí donde uno se iba estimulando a darle a Dios de corazón las cosas. Porque habían hermanos y habían líderes que los estimulaban. Amen a Dios, sean fieles a Dios. Dios te ama, sigue adelante, y empezaban a estimular al amor y las buenas obras. Por eso que aquí también nosotros, si queremos someternos a Dios, la única manera de estimularnos para hacer las cosas por amor y no por obligación, y no involuntariamente, sino voluntariamente, es congregar, hermanos. Porque es aquí donde nos vamos a estimular unos a otros. Ya le dije la vez pasada, ¿cómo es estimular? Un ejemplo de un bebé. Un bebé cuando está en la barriga de la mamita, lo primero que le dice la doctora, el doctor: señora, háblele a su hijo. ¿Cómo le voy a hablar si está en mi barriga? No, usted háblele porque él está ahí, tiene vida, está escuchando. Toque su mano, dígale: hijito, te amo, precioso, dele un beso. Él está escuchando. Estimúlele, que conozca su voz, que sienta su mano. Usted va a sentir que cuando pone la mano en la barriga, entonces el fetito, el niño cuando está creciendo también va a golpear esa parte. Y es así, hermanos. Por eso cuando la madre y el padre estimulan, el hijo cuando nace, lo primero que hace es buscar la voz, porque no ha mirado. Lo primero que hace es por el oído. Si el oído, como estaba ya en el feto, en la placenta,
Sale de la barriga, como no ve bien y no conoce a nadie, lo primero que hace, se estimuló el oído. A ver, habla su papá. Él es. Vuelve a hablar, a ver. Él es mi papá, el amargón, él es. Y si por ahí la mamá frona, ella es la que le gusta gritar, ella es mi mamá. Lo saca por el oído. Aplauda al Señor. Bendito sea Dios. Por eso es que uno se tiene que... El pueblo de Israel habían hombres, varones y mujeres que se estimularon al amor hacia Dios. Por eso que de corazón voluntario empezaron a ¿qué? A traer, a cumplir con los mandatos de Dios. No era obligado, no era por la fuerza, sino que lo hacían con amor, voluntariamente. Porque para someternos a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo voluntariamente. No le gusta al Señor que un cristiano se someta a la fuerza. No le gusta que un cristiano venga acá involuntariamente. O que un cristiano esté congregando, ¿por qué? Por cumplir, por compromiso, porque necesita algo. El niño Jesús cuando vino a la tierra dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por los panes y los peces? ¿Porque os saciasteis con la comida? ¿Por qué me buscáis? Y Dios no quiere eso. Quiere que usted venga por amor, con un corazón voluntario, dispuesto a obedecer, dispuesto a decidir, seguirlo. Porque eso es someterse a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Es por eso que el Señor dice que nosotros debemos someternos a Dios en todo. Pero hay una enseñanza, hermanos, que al Señor ha puesto en mi corazón que es interesante. Por eso le decía que vamos a aprender un poquito más. Acerca que a veces hay cristianos que se someten a Dios, pero no como el Señor dice. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Por qué dice resistir al diablo? Ahora vamos a Santiago 4, 6 y 7. Alabado sea el Señor para siempre. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Santo es para siempre el Señor. No se canse de alabar a Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y huirá de... No dice que usted puede resistir al diablo y él huirá. Primero tiene que someterse. Primero, quiere decir que usted tiene que estar sometido, porque a Dios, ¿qué padre le gustaría que su hijo le busque cuando tiene problemas nomás? A ver, su hijo siempre le contesta y cuando quiere plata, ¿qué? ¿Usted le va a dar? No, primero pues hazme caso todos los días. Obedece para que yo te pueda dar lo que tú me pides. Aprende a obedecer. Porque hay muchos que se agarran de este versículo, dicen, no, cuando venga a mí la tentación, cuando venga el problema, me someto y resisto, dice. No. El diablo te va a engañar. ¿Sabe por qué lo lleva a meditar esto? Porque cuando uno no se somete a Dios es porque está resistiendo a Dios. Y un orgulloso que el enemigo utiliza, o una mujer que tiene orgullo, lo utiliza para que resista a Dios. Resistir a Dios es resistir a su palabra. Y yo me puse a hablar por qué dijo eso. Y cómo un cristiano hoy en día piensa que está sometido a Dios y al pastor, pero está yendo en contra, está resistiendo a Dios. Aplauda al Señor. Mire, yo me llevé a meditar con el ejemplo del pueblo judío a lo que estamos pasando ahora. Cómo Satanás engaña y el cristiano piensa que está sometido a Dios, pero está resistiendo a Dios, hermanos. Y vamos a ir un ejemplo, vamos a Romanos capítulo 13. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Versículo 1 y 2. Santo es para siempre el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Mire que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Acá estamos bonito. Está hablando que tenemos que someternos a toda autoridad porque Dios es el que establece todo. Incluso acá, primeramente en las iglesias, Dios ha establecido ¿a quién? A los pastores. Porque someterse es obedecer, es sujetarse, es humillarse. Pero mire dónde está el engaño. Vamos a Hebreos 13:17. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bendito sea el Señor. Por eso que yo no me quejo. Por más que vea que hacen algo malo, yo estoy feliz. Adentro quizás me está molestando, pero yo estoy feliz. No puedo mentir. Pero acá dice bien claro, mire qué hermoso. El Señor manda que nosotros nos tenemos que sujetar, someter al pastor. Pero mire, ¿dónde está el engaño? Muchos cristianos en el mundo entero se someten al pastor o al líder, pero no en la voluntad del Señor. No como dice el Señor, sino como dice un hombre. Porque dice que cuando uno resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. Pero aquí dice que te sometas al pastor o al líder, pero tiene que ser, dice, en el temor de Dios. Efesios 5:21, vamos. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 21. Alabado sea Dios para siempre. Efesios capítulo 5, versículo 21. Amén. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Es como cuando le dice, mujer, sujétate, sométete a tu esposo. ¿En todo? No, en el Señor. Quiere decir eso, que si yo obedezco a mi esposo, me sujeto conforme a la voluntad del Señor. Si el esposo me dice, vamos a tomar, no me sujeto. Si el esposo me dice, mira, miramos novela, no me sujeto. Si el esposo me dice, tómate una cervecita, no me sujeto. O sea, todo lo que sea en el Señor, en la voluntad del Señor, ahí me someto, de la mujer. Igual los hijos, se someten también en lo que es la voluntad del Señor. Porque no creo que haya un padre, no, hablando de crianza, un hijo que es cristiano y su padre no es cristiano, ya no puede hacer nada. Tiene que obedecer nomás porque el Señor que no conoce la voluntad del Señor. Entonces, es lo que tiene que orar. Pero habla de los padres cristianos. Un hijo que quiera que su papá le haga hacer algo que va en contra de la Biblia, el hijo tiene que sacar la palabra y decirle, papá, mamá, esto no dice el Señor. Y tú me estás haciendo hacer en contra de lo que el Señor manda. Lo mismo dice aquí, nosotros, los cristianos, los que estamos en las iglesias, tenemos que someternos al pastor, pero en el temor de Dios. ¿Y cómo es eso en el temor de Dios? Vamos a Proverbios capítulo 15. Alabado sea Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Alabado sea Dios para siempre. 15:33. Miren, el temor de Jehová, ¿qué es? Enseñanza de sabiduría, y la honra precede la... En otras palabras, lo que el Señor dice, cuando usted se somete a un pastor y se sujeta, es en la enseñanza de la palabra de Dios. No como dice el hombre, sino como Dios dice. Aplauda al Señor. ¿Dónde está el engaño de Satanás? ¿Cómo engaña hoy en día? Por eso dice que Satanás está en las iglesias, él gobierna las iglesias. Mire, hay muchos pastores en todo el mundo. ¿Por qué cree que son liberales las iglesias?
Cuando Dios levanta a un hombre o una mujer y le da sabiduría, inmediatamente se da cuenta que están yendo en contra de la voluntad del Señor. ¿Y qué hace el hombre y la mujer que se levanta en sabiduría de Dios? Porque es enseñanza el temor de Dios, enseñanza de sabiduría de Dios. Entonces, lo primero que le dice al pastor, le dice, ¿sabe qué? Perdóname, pastor, pero la Biblia dice esto y el Señor dice que no podemos hacer esto y usted lo está permitiendo, lo está haciendo. ¿Qué hacen esos falsos pastores? No, si tú no te sujetas, a eso se llama rebeldía. Y Satanás te está utilizando para dividir la iglesia. Satanás te está engañando. Si tú te vas, acarreas condenación, porque Dios te ha puesto aquí y tú no puedes salirte. No hay pastor perfecto, dicen todavía. Y tratan de manipular a las personas para que se queden haciendo lo que dice Satanás y no lo que dice Dios. Oiga, ¿por qué cree usted que en el mundo hay iglesias liberales? Y la gente no se mueve. Yo conozco hermanos de iglesias, hermanos que conocen la palabra y que saben que el pastor está mal, pero siguen ahí. Siguen ahí. ¿Por qué siguen ahí? Porque más le creen al hombre que a Dios. Porque está diciendo que nosotros nos sometemos a un pastor en el temor de Dios, en la enseñanza de la palabra, y no en lo que dice un hombre. Porque si un cristiano ve que hay inmundicia en la iglesia, que hay inmundicia en el púlpito, que están haciendo lo contrario, lo primero que tiene que hacer ese hombre, esa mujer, es apartarse de ese lugar, porque no está en la voluntad del Señor. Aplauda al Señor. Santo es para siempre el Señor. ¿Ah? Por eso mire, dice que el Señor cuando uno se le acerca, hablando de los líderes, en el Antiguo Testamento los reyes y los profetas, cuando le iban a servir a Dios, lo primero que Dios le decía a los profetas que le digan, que lo que hagan tenía que ser ellos, voluntariamente, conforme a los mandamientos de Dios. Porque se levantaban reyes que se enseñaban cosas humanas y no como el Señor decía. Por eso se iban inclinados a la idolatría, inclinados a la desobediencia. Y el pueblo de Israel, como ovejitas sin pastor, se dejaban guiar por esos falsos hombres. Por eso mire qué le dijo David a Salomón. Vamos otra vez a Crónicas. Primera de Crónicas 28. Alabado sea el Señor. Versículos 7 al 9 vamos a leer. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Versículos 7 y 8. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y mire qué le dice acá. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Acá ya le está diciendo, hermanos, ¿por qué le dijo a Salomón? Salomón iba a ser el rey. Si él lo dejara, o sea, dejaba de hacer la voluntad de Dios, entonces Dios se apartaba de él y lo desechaba. Si él tenía un corazón voluntario, un ánimo voluntario y de corazón perfecto y por amor, él iba a servir a Dios, lo primero que tenía que hacer es llevar al pueblo de Israel, ¿a qué? A llevarlos a obedecer a Dios de la misma manera, conforme a la voluntad del Señor. Porque dijo el Señor, si tú haces conforme a mi voluntad, guarda mi precepto, mis mandamientos y me sirves voluntariamente y con ánimo pronto, entonces
Tú me vas a buscar y yo me vas a hallar. Pero si tú te apartares, o sea, si tú no haces lo que yo digo y enseñas o guías al pueblo de Israel a acercarse a mí de otra manera, ya te desecho. ¿Por qué el Señor hablaba a los reyes cuando estaban arriba? Porque dependía de los reyes que el pueblo de Israel sean fieles a Dios y que se acercan con un corazón, con amor, estimulados, con un corazón perfecto, con un corazón voluntario, con un corazón dispuesto, decidido a darle lo mejor a Dios. No dependía de las personas, dependía de quién estaba arriba. Por eso dice que en las crónicas de los reyes, habían reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová y hicieron lo malo ante los ojos, y la mayoría hicieron lo malo. ¿Por qué? No les enseñaban que con la sabiduría, con los mandamientos, con los preceptos, los estatutos, las leyes, los mandamientos, a que tenían que amar y estimularse al amor hacia las buenas obras hacia Dios. A servirle con un corazón, con amor y voluntario. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchos líderes y pastores enseñan, mire, no les enseñan al pueblo de Dios a servirle con un corazón voluntario, sino que los manipulan con la fuerza de palabras para hacerlos que se queden, para que le sirvan a Dios de una manera que Dios no le dijo. Dios dice que tiene que ser voluntario y tiene que ser en el temor de Dios. ¿Quién era así cuando Jesús vino a la tierra? ¿Por qué vino? Porque desde el pueblo de Israel, hermanos, los hombres se desviaron. Y los reyes empezaron a hacerle servir al pueblo de Israel de una manera que, por compromiso, por obligación, en pecado. Y no con un corazón voluntario, con ánimo pronto, o con un corazón estimulado al amor hacia Dios, hacia las buenas obras hacia Dios. Por eso que el Señor Jesús vino a nacer y Dios vino a la tierra, para sacar a la luz lo que los fariseos hacían, así porque los fariseos hacían también eso. Ellos manipulaban al pueblo del Señor. Los agarraban con las palabras así, con la autoridad, los amenazaban, los persuadían. ¿Para qué? Para que no se salgan de la sinagoga, para que no crean en Jesús. Mire qué dice Juan capítulo 9. Alabado sea Dios para siempre. Juan capítulo 9, versículo 18 al 22. Santo es para siempre el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿ese es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la... ¿Los manipulaban o no los manipulaban? Los amenazaban, como hoy en día, ¿no? Te vas de la iglesia, eres de parte de Satanás, te estás rebelando en contra del pastor y la Biblia dice que tienes que sujetarte a tu pastor y no quieres sujetarte, estás siendo manipulado por Satanás. Y si te vas, la maldición te va a alcanzar todavía, dice. ¿Por qué cree que los agarraban al pueblo de los judíos así? Acá dicen los padres que ellos sabían que estaban en contra. Por eso que se quedaban callados. ¿Y por qué? Si hubieran habido iglesias como hoy en día, ¿usted cree que hubieran estado en las sinagogas? Ya se hubieran salido la mayoría. Pero en iglesias, pues, la única opción que tenían era la sinagoga, no había otra cosa. Y ellos se sometían ahí, aún sabiendo muchos que estaban mal. Porque le creían al hombre porque no querían perder su salvación. Y sabían que en la ley de Moisés, en los mandamientos, el séptimo día era día de reposo y nadie podía hacer nada.
Y aquel que no obedecía los mandamientos, ¿qué? Le alcanzaban las maldiciones, hermanos. Ellos lo sabían. Por eso que los fariseos, ¿qué? Los manipulaban con palabras, los amenazaban. Si tú dices que Jesucristo es el Mesías, te vas de la sinagoga. Y si te vas, las maldiciones te van a alcanzar. Y la gente agachaba la cabeza, ahí estaba. Gloria a Dios, amén, aleluya, aleluya. Sirviendo al Señor, no con ánimo voluntario, ni con un corazón de amor, sino por amenaza, por persuasión o por cualquier otra cosa menos por amor y voluntario. ¿Por qué? Porque estaban siendo manipulados. Oiga, hay mucha gente en el mundo, hermanos, que piensan que se están sujetando al pastor. Hay mucha gente que piensa que se está sometiendo a Dios. Y no se dan cuenta que se están sometiendo al enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús justamente vino a sacar a la luz que estos falsos hombres estaban manipulando al pueblo del Señor. Por eso es que lo primero que les enseñó a los discípulos, ¿qué era? Lo primero que les dijo a los discípulos, hermano, que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios, los que imitaban la fe en lo que habían hecho la voluntad del Señor, ellos no manipularon. Ellos le llevaron al pueblo de Israel a obedecer voluntariamente, a que ellos tomen decisión, o quieren seguirle a Dios, o quieren seguir otra cosa. Ellos nunca manipularon, nunca dijeron, va a venir fuego del cielo, y les va a dar esto, y va, no. Ellos les decían las leyes, les predicaban, pero el que tomaba la decisión era cada uno voluntariamente. Y vamos a 3 ejemplos, vamos a Josué. Bendito y alabado sea el Señor. Josué capítulo 24, versículo 15, bien conocido ese versículo. Josué 24, 15, alabado sea el Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué dice? Descienda fuego del cielo, si no le sirven, dice. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dijo José, mando fuego al cielo, el Señor lo va a matar. Si se van de aquí, entonces ustedes son condenados. ¿Les decía eso? Escogeos hoy. Conocen la ley. Saben cómo estaban sus padres. Saben que no deben servir a ídolos. Pero escojan. Voluntariamente, si aman a Dios, si verdaderamente tienen la seguridad, la convicción, están dispuestos decididos a darle su vida y servirle al Señor, escojan. No utilizaban palabras para que amenazarlos, ni por la fuerza de palabras, ni manipulaban al pueblo para acercarlos a Dios. Como lo hacen hoy en día, falsos pastores, hermanos, que manipulan a la iglesia del Señor, ¿para qué? Por amenazas, por palabras, ¿no? Los manipulan para que no se vayan de las iglesias. Y ahí no se están sometiendo a Dios. Porque dice que tú tienes que servirle voluntariamente. Y en el temor de Dios. O sea que no debe ir en contra de la voluntad de Dios. ¡Aplauda al Señor! Primero Reyes, capítulo 18. Otro hombre de Dios que hizo. Santo es para siempre el Señor. 18:21. Capítulo 18, versículo 21. Santo es para siempre el Señor. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Palabra. Oiga, si ustedes se van en pos de Baal, mando fuego del cielo, la ira de Dios viene y los va a consumir, malditos van a ser. No dijo eso. ¿Hasta cuándo van a claudicar en pensar en dos personas, en dos dioses supuestamente? Si Jehová es su Dios, síguele a él. Tome esa decisión de corazón y por voluntad y por amor. Pero si Baal es su Dios, entonces síganle a Baal. ¿Qué es ese problema? Pero decídanse.
Porque esos eran los hombres de Dios, hermano. No, ellos no manipulaban al pueblo de Israel. Porque el Señor mandó que tenían que acercarse y servirle voluntariamente, con ánimo pronto, de corazón, por amor. ¿Por qué creen, hermanos, que yo desde que vení yo les enseño la palabra? Yo nunca los he manipulado. Que no, si no dan, maldito eres, te vas al infierno. No. Si me ve hacer algo mío en contra de la palabra, sé el primero en salir de la puerta acá, hermanos. Porque si me sigue a mí, yo estoy mal, usted y yo nos vamos al infierno. Por eso yo enseño la palabra, aún sabiendo que yo también estoy acá al frente. Y si estoy mal, ya sé. Porque yo le enseño cuál es el camino. Si yo me desvío, o usted no se desvíe, siga al Señor. Aplauda al Señor. Bien claro está diciendo, los hombres de Dios hacían eso. Vamos a Moisés, Éxodo capítulo 32. Santo es para siempre el Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 25 y 26. Alabado sea el Señor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquel que no se junte conmigo, maldito va a ser. No dijo eso. Aquel que esté con Jehová, que quiera servirle, con ánimo pronto, de corazón, por amor, sí, pase hacia mi lado, póngase conmigo. Aquel que quiera servirle a Jehová, aquel que quiera seguirle a él. No es obligado. ¿No le siguieron las dos tribus, solamente los levitas? ¿Y acaso lo desechó? Siguieron adelante. Porque él quería que sea voluntario. Los levitas por eso ahora son sacerdotes en ese tiempo. Porque le siguieron al Señor. Pero no era manipulándolo. Los hombres de Dios sabían la ley. Por eso de que nosotros los que estamos al frente, lo primero que tenemos que enseñar a ustedes, lo primero es el pecado, para que sepan cuándo un hombre de Dios está mal y cuándo está bien. Tenemos que abrirnos el corazón, cómo estamos delante del Señor, para que ustedes sepan que si yo estoy bien o estoy mal. Aplauda al Señor. ¿Usted ve a pastores predicando acerca de su función de un pastor? ¿O cuál es el objetivo del Señor a un pastor? ¿O qué funciones tiene? ¿Cuándo cae un pastor? Yo se los predico cada rato. Para que sepan si yo hago eso también, para que se vayan. Entonces, y yo me cuido con la palabra para seguir al Señor. Y que ustedes puedan seguir al Señor. Porque no se puede manipular. Y eso es lo que está haciendo hoy en día la mayoría de pastores, esos asalariados, que lo que buscan es que las ovejas se queden, aún estando mal. No te vayas, sométete, porque estás en contra de la palabra. Vas a ser maldito, si te vas, Dios te ha puesto aquí tienes que permanecer, pero usted está haciendo lo malo. Eso no dice el Señor. Tú no vienes por el hombre, tú vienes por Dios. Pero Dios dice que tiene que ser en su palabra que yo me someta a usted. No, maldito eres. No quieren que se retiren, hermanos, sabiendo que están en contra de la palabra. Eso hacían los fariseos, hermano. Si se van, son malditos. Los echamos de la sinagoga. No, hermanos. En toda la Biblia el Señor enseñó de que nosotros teníamos que seguirlo de una manera voluntaria. Y si el hombre estaba mal, hermanos, uno tenía que obedecer a Dios antes que al hombre. Mire, ¿por qué los apóstoles, lo primero que Jesús les enseñó, mire, sabe que escúchenlo, y todo lo que ellos digan, pues de que lo que es los mandamientos, guardarlo y hacerlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Por eso que los discípulos, cuando empezaron a servir en la sinagoga, cuando iban a predicar, cuando escuchaban la palabra, cuando ellos ordenaban algo que no estaba por el Señor, no se sujetaban, no se sometían. Vamos a Hechos capítulo 5. Capítulo 5. Ahí vamos a ver si a los apóstoles los botaron de la sinagoga. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 5, versículo 25 al 29. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron,
los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se sometieron? Sabían por la ley que tenían que sujetarse al sumo sacerdote. Estaba dispuesto por la ley, pero estaban diciendo algo en contra de lo que Jesús dijo. Antes, no estaban andando en el temor de Dios. No, momentito. Ahí no me someto, porque estamos yendo en contra de lo que Jesús dijo. Es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. ¿Por qué no le dijeron van a ser condenados? ¿Por qué no le dijeron vamos a echar a la sinagoga? A ellos no le decían eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían la sabiduría y tenían al Espíritu Santo en sus vidas, por eso no los engañaban. Aplauda al Señor. Qué importante, ¿no? Por eso siempre les he dicho, hermano, que ustedes tienen que dejar que el Espíritu de Dios gobierne sus vidas. Que Él los reine para que ustedes no tengan temor a hacer las cosas que Dios manda de corazón y voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que usted le sirva con manipulación, ni con palabras, ni por amenaza, ni por la fuerza. Él quiere que usted le sirva con ánimo pronto, con amor. Que usted crea que Dios existe y que Él le manda a hacer las cosas y que usted tiene que ofrecerle de corazón. Por eso en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo es cuando una persona está manipulado o presionado? Viene a la iglesia y le sonríe al pastor, pero voltea al pastor, pone la cara de tristeza o la cara de preocupación. Especialmente esa iglesia, hermano, cuando piden el diezmo. Si no das el diezmo, malditos son. La maldición viene de ustedes porque están robándole a Dios. Y los creyentes van manipulados y dan. Y nunca les enseñan, a ver, para que tú puedas dar el diezmo, primero tienes que estar en obediencia a la palabra. Primero dejarte del pecado, porque si tú no te alejas del pecado y tú no le obedeces, el Señor no te recibe el diezmo, te lo recibo yo. Eso no les enseñan. A ver, hablan del diezmo. ¿Por qué un hombre que tiene sabiduría de Dios no agarra y dice, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Jesús habló del diezmo, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿No le dice qué fue lo que dijo? Vamos a Mateo 23:23. Para que ustedes sepan cómo manipulan por la plata. Alabado sea el Señor. Mateo 23:23. Lo leen, hermano, y se dejan manipular. Y Dios no está de acuerdo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Y qué dice? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, que quiere decir obedecer a Dios, la misericordia con los hermanos y la fe, creyendo que Dios está mandando y que no va a ser que sea deshonrado el que le cree y que le obedece. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer. ¿Por qué no dicen, oiga, acá dijo Jesús, ¿de qué vale que des tu diezmo? A empezar que ya no es el diezmo porque ahí dice que era comino, helendo y todas cosas, cosas que eran especies aromáticas. No dice plata, ya, así sea plata, dijo, es necesario primero que obedezcas. Segundo, que tengas misericordia, que sepas soportar y perdonar, y que le creas a Dios. Porque la fe si no tiene obras es muerta. O sea que si tú das tu diezmo, y estás en desobediencia, y no tienes misericordia, y no le crees, no tienes obras, esa plata no te la recibe Dios. Te la recibe el pastor para llenar sus bolsillos. Aplauda al Señor. ¿Lo está diciendo o no? Pero no dicen eso.
Si no das el diezmo, maldito eres, pueblo del Señor. Tienes que, no le robes. Los ladrones no van a entrar al reino de Dios. Y los manipulan, hermanos. Pero nosotros los verdaderos hombres de Dios decimos la verdad, como el Señor. Para que tú puedas dar, por eso le dije a usted, cuando des ofrenda, primero créale, obedézcale, para que le reciba el Señor. Y cuando usted le cree, usted le obedezca y dile que sea 10 céntimos, pero el Señor se lo recibe. Porque lo está dando voluntariamente y porque le cree y en obediencia. Bendito sea el Señor. Porque los apóstoles sabían la ley, sabían lo que el Señor decía, por eso que ellos dicen que se sometían a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, pero en el temor de Dios. Cuando ordenaban algo en contra de lo que el Señor dijo, un momentito, no lo voy a hacer. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. A ver que le digan, ustedes son malditos, herejes, hijos del diablo, van a ser condenados. ¿Por qué no le dijeron? No le decían eso porque sabían que estaban en contra de la ley. Porque los apóstoles eran hombres llenos de la presencia, conocedores de la sabiduría de Dios. Y sabían que estaban dentro de la voluntad. Por eso que Pedro, mire para terminar, ¿qué dijo Pedro? 1 Pedro capítulo 5. Alabado sea el Señor para siempre. Del 1 al 4. Santo es para siempre el Señor. 1 Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los que han madurado, no a los de edad. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidad de ella. Acá viene lo hermoso. No por la fuerza, no manipulando, no amenazando, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿no? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, se creen dueños, si así estén pecando, no te vayas, no te puedes ir, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero no es con la fuerza, no es con amenaza, no es con manipulación, es voluntariamente. Y el hombre de Dios tiene que cuidar y enseñar, que tiene que darle voluntariamente, en obediencia, por amor. Porque Dios recibe eso, cuando uno le da de corazón y por amor voluntariamente, entonces dice que Dios recibe porque le da con alegría. ¿Se la ha visto un hombre y una mujer que le cree al Señor, que está dispuesto y convencido, decide darle al Señor algo, una ofrenda, un cántico, un mensaje, cualquier cosa, lo hace con alegría? ¿Eh? No dices esto cuando tienes problemas, no debe estar alegre. El gozo del Señor está siempre ahí. Un hombre y una mujer que tiene a Dios siempre va a estar así, va a darle todo con alegría, todo con gozo. Aplaudo al Señor. Bien lo está diciendo, no por la fuerza, no, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Cuándo es deshonesta? Cuando dicen tienes que dar el diezmo, no le robes a Dios. ¿Y por qué no le dices que primero tiene que obedecer para que lo pueda dar? Ahí es deshonesto porque no le dice la verdad. Para dar tienes que obedecer, tienes que creer. Es deshonesto porque no le está diciendo la verdad. ¿Quién sabe si esa persona necesita la plata, hermano, y le está dando, dudando y con problemas y sin obediencia? Peor, está quedando sin plata y Dios no lo va a bendecir porque no se lo recibe. Por eso hay gente que dice, ¿por qué no salgo? Sigo siempre así. Porque le estás dando en desobediencia. Porque le estás dando sin fe. Entonces dice que no como teniendo señorío. Señorío es que como un señor, ¿quién es? Yo tengo mis esclavos, el esclavo no decide. No haces nada, cállate la boca, haga esto, hagas el otro. Si no vienes te castigo. Es el Señor.
Entonces no es así, dice, sino siendo ejemplo de dar las cosas voluntariamente y por amor. Cuando usted me ve a mí hacer molesto, amargo, o por compromiso, por necesidad, imíteme. Pero yo no lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así. Yo les predico y les enseño siempre con gozo y alegría. Un poquito dura la palabra, pero es para su bien. Para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Porque hay muchos hombres en este mundo, está diciendo la palabra, que están manipulando a las iglesias. Y ahí es donde se cumple lo que dijo en Romanos 13. Si tú te sometes a la autoridad puesta por Dios, no la autoridad puesta por un hombre, que está yendo en contra del temor de Dios, en contra de la sabiduría, en contra de la palabra, que está manipulando, que está amenazando con la fuerza de palabras para que le den, yendo en contra de la palabra. Entonces ahí está resistiendo a Dios, porque estás obedeciendo a un hombre. Y Santiago dice, sométete a Dios y resiste al diablo. Pero es al revés, se someten al diablo para haciéndole caso al hombre y resisten a Dios. Porque no están obedeciendo al Señor, sino a un hombre. Y no están sometidos a Dios. Pero ellos piensan que están sometidos a Dios. Y tienen condenación. ¿Dice o no dice? Acarrea condenación a aquel hombre que resista a Dios y a su palabra. ¿Y qué? Y que se someta a un hombre antes que a Dios. Por eso yo me puse a meditar en la tarde esta palabra. Dije, que el Señor reprenda a Satanás como viene engañando. Y de antes, hasta cuando vino Jesús, y ahora está pasando. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y someternos en el temor de Dios. Sométase en el temor de Dios al pastor. Sométase unos a otros en el temor de Dios. La mujer se tiene que someter al marido en el temor de Dios. El hijo igual, y la esposa al esposo. Todos se someten unos a otros en el temor de Dios. Fuera del temor, no se sometan. ¿Por qué? Acarrea condenación cuando uno se somete al hombre y no a Dios. Por eso Dios nos manda someternos a Dios por amor y de corazón voluntariamente, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Santo es para siempre el Señor. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Porque sabemos que eres tú el que nos hablas. Aunque es un poco dura tu palabra, Señor, pero es para nuestro bien. Tú nos amas, tú no quieres que no seamos engañados. Tú quieres que andemos en la luz del Evangelio, Señor, para que seamos testimonio en este mundo de cómo se debe servirte a ti, con un corazón lleno de amor, lleno de fe, lleno de ánimo voluntario, Señor, y que todas las cosas que hagamos sean por tu Espíritu, Señor. Separado de ti, nada podemos hacer. Por eso te pedimos perdón, Señor, si estamos viniendo. Tú nos conoces, tú escudriñas el corazón y conoces cada intento de los pensamientos. Sabes por qué estamos acá, Señor. Si hay duda, incredulidad, si todavía hay rebeldía, si todavía hay orgullo, si todavía hay desgano, incredulidad, perdónanos, Señor. A ti no podemos ocultarte nada. Tú sabes cómo hemos venido delante de tu santa presencia, Señor. Y tú quieres que todos estemos acá con ánimo pronto, estimulándonos al amor y las buenas obras, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas y que todo lo que tú nos hablas es para nuestro bien. Y todo lo que estamos pasando también, Señor, es porque tú nos estás llevando a vivir una vida diferente en este mundo, Señor. Por eso te damos gracias una vez más, por un día más de vida, por las pruebas, por las luchas, por las circunstancias que estamos pasando, por la escasez, por la enfermedad, por la tribulación, por la angustia. Gracias por todo y en todo, Señor. Porque sabemos que todo eso nos fortalece. Que humanamente estamos siendo débiles por tanta aflicción, pero no obstante en el interior, Señor, nos renovamos de día en día. No obstante, Señor, en el interior está creciendo espiritualmente ese hombre, esa mujer fuerte, por esta palabra que está convirtiendo al alma, por esta palabra que está santificando nuestras vidas, por esta palabra, Señor, que nos está llevando a hacer luz en este mundo de tinieblas, por esta palabra, Señor, que nos está levantando en la fe y que está edificando un lugar donde tú estás morando, Señor, un lugar santo, un lugar puro, lleno de amor y lleno de misericordia, Señor. Por eso declaramos por fe que esta palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros.
Y declaramos por fe también, Señor, una vez más, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.